En este sentido, es importante comprender también que las teorías pedagógicas como tales surgen a finales del siglo XIX. Antes de eso existía el pensamiento pedagógico y algunos pedagogos reconocidos que aportaban sus propuestas acerca de lo que debería ser la educación. Sin embargo, las teorías pedagógicas, tal como las conocemos hoy, tienen mayor incidencia y mayor presencia a partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales, y eso se produce en el siglo XIX. Entonces, son estas teorías pedagógicas que, de la mano con el surgimiento de los sistemas educativos nacionales, van a empezar a plantear el rol de la escuela, las funciones que tiene la escuela, cómo en ese sentido la familia acompaña esa relación con la escuela, cómo se plantea el rol, la relación pedagógica entre docentes, estudiantes y otros aspectos que son centrales y que son descritos por las teorías pedagógicas. Y en ese sentido nos vamos a encontrar nosotros que cuando hablamos del estudio de la escuela, el estudio sobre las funciones de la escuela, nos encontramos con preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Y en ese sentido las teorías pedagógicas tienen diferentes posiciones al respecto. Entonces, la pregunta acerca de la función social de la escuela origina la coexistencia de distintas corrientes teóricas y distintas posiciones, y su estudio no está exento de discusiones. Entonces, las diferentes posiciones que tienen las distintas teorías pedagógicas se asumen respecto al vínculo de la escuela con la sociedad y constituyen las que van a establecer las diferencias entre distintas posiciones teóricas. Nos vamos a encontrar con distintos criterios, con una multiplicidad de teorías pedagógicas que van a decir cuál es la función de la escuela, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar con algún criterio que tiene que ver con justamente las posiciones frente a esta relación entre escuela y sociedad. Respecto a estas cuestiones, bueno, el énfasis que tiene cada una de las teorías, vamos a encontrarnos con teorías que denominamos del consenso y nos vamos a encontrar con otras teorías que denominamos del conflicto. Y también teorías denominadas teorías críticas. Teorías críticas frente a las posiciones del consenso y que vamos a ir analizando una a una para que ustedes puedan visualizar que estas teorías, además de tener un origen histórico, tienen una vinculación directa con el momento fundacional de los sistemas educativos nacionales. Entonces nos vamos a encontrar con teorías que tienen un fuerte impacto respecto a lo que es la planificación de las políticas educativas, y otras teorías que van a posicionarse de una manera más crítica acerca del lugar que la escuela tiene en esa concepción de formación de subjetividades o de personas. Si entonces nos vamos a, pensando ya en los criterios de clasificación, nos vamos a encontrar con teorías denominadas no críticas o teorías del consenso, teorías crítico-reproductivistas o teorías del conflicto, teorías críticas, ¿sí? O crítico-intervencionistas o teorías postcríticas, y también con las nuevas pedagogías. Cuando nosotros pensamos estas teorías que surgen aproximadamente a finales del siglo XIX, vamos a ver que están muy vinculadas a la realidad de un momento histórico. Y hoy las nuevas pedagogías responden más a las nuevas características del contexto, de las sociedades, de la globalización, de todas aquellas cuestiones que veníamos analizando hasta aquí y que van a impactar en cómo se piensa a la educación, a la escuela y a la relación entre esa escuela, la educación y la sociedad. Entonces, el primer grupo que tenemos es el de las teorías del consenso. Las teorías del consenso, en general, el grupo de teorías y de postulados, sostienen como supuesto considerar que el conflicto
social es disfuncional, es decir, que no permite a una sociedad el progreso y que por lo tanto es aconsejable y es deseable el consenso. Y esa disfuncionalidad que presenta el conflicto en realidad perturba el desarrollo armonioso de una sociedad. Entonces, esto no supone que los pedagogos que pertenecen a las teorías del consenso no perciban que existen conflictos o que existían conflictos sociales en el ámbito de las distintas sociedades, sino que el supuesto es que para que funcione mucho mejor la institución escolar y el sistema educativo, es aconsejable plantear la necesidad de cierto consenso social y cierta armonía. Entonces, ellos entienden que la falta de armonía social y de las normas que regulan la vida en sociedad provoca cierta desarticulación, cierta división y por tanto impiden la integración de los distintos actores sociales a una sociedad. Entonces, estas características son compartidas por distintas concepciones que pertenecen a las teorías del consenso. Esta concepción de las teorías del consenso se asocia a lo que nosotros denominamos en sociología el funcionalismo, ¿sí? El funcionalismo desarrollada por un sociólogo muy importante que es Emil Durkheim en 1850, basa su pensamiento pedagógico y sociológico en plantear que en el campo de la educación, así como en el campo sociológico, sus trabajos giran en torno a plantear el análisis que tiene la función social de la educación, ¿sí? Entonces, muestra que la educación tiene una función social sumamente importante para el desarrollo social. Entonces, es importante diferenciar entre lo que nosotros entendemos aquí como el deber ser con lo que es el status quo o la realidad, ¿sí? Entonces, entre lo deseable y lo real. Las concepciones de las teorías del consenso fundamentalmente se posicionan en una mirada del deber ser de la educación y de la institución escolar como un tipo de educación particular, especializada en la educación formal. Entonces, como el deber ser, aparece esta idea del consenso como una condición necesaria para lo social. Entonces, necesitamos, para progresar como sociedad, del consenso, de la armonía, ¿sí? El conflicto social no es conveniente para que una sociedad se desarrolle, van a decir los teóricos funcionalistas. Entonces, se debe procurar revertir el conflicto social y más allá que se identifican y que ellos identifican la existencia de conflictos en la vida social, suponen que la armonía es lo esperado y lo óptimo para poder tener una sociedad que progresa, ¿sí? Entonces, en este conjunto de teorías, el supuesto de base que la sostiene es la idea de igualdad, ¿sí? Igualdad entre los hombres, que también implica una igualdad de posibilidades. Este supuesto permite desarrollar formas homogéneas de educación a través de dispositivos pedagógicos, ¿sí? Entonces, el supuesto de que formas homogéneas, es decir, darles a todos lo mismo, garantizaría que todos obtuvieran una igualdad en sus procesos de formación, ¿sí? Entonces, la educación se convierte en un instrumento para la igualación social y también un instrumento para la superación de la marginalidad. En ese sentido, también hay otro supuesto que es el de que la sociedad es armoniosa y que tiende a integrar a los miembros de una sociedad. En ese sentido también, la educación es una fuerza homogeneizadora que refuerza los lazos sociales. Y en ese sentido, vemos que la escuela tiene como función
transmitir los conocimientos que fueron acumulados por la humanidad en un orden gradual y lógico. ¿Sí? Esas son características que de alguna manera sustentan el pensamiento pedagógico de las teorías del consenso. Las obras teóricas que son de base y que sostienen este pensamiento tienen como supuestos también la creencia fuerte en el progreso social y sobre todo en el progreso individual de los sujetos.